¿Y si te dijera que el Apocalipsis que conoces no es el verdadero mensaje que Juan escribió en Patmos? Que si el texto original no hablaba del fin del mundo, sino del despertar más hermoso que el alma humana puede experimentar. No es una teoría cualquiera, es un descubrimiento que podría transformar tu comprensión de la vida eterna. Fue en 1973, en un monasterio ortodoxo perdido en las montañas de Grecia, cuando la hermana Catalina Mavros descubrió algo que cambiaría la historia espiritual para siempre. Mientras restauraba manuscritos bizantinos dañados por la humedad, encontró una caja de hierro oxidado enterrada bajo las piedras del sótano. Dentro, envuelto en seda púrpura, había un pergamino con el sello del águila, el símbolo personal del apóstol Juan. La hermana Catalina pensó al principio que se trataba de una copia tardía del Apocalipsis, pero al comenzar a leer en griego antiguo, sintió que algo extraordinario emergía de esas líneas. Las palabras eran similares, pero el mensaje era completamente diferente. No había bestias terroríficas ni castigos eternos. Había luz, transformación, renacimiento, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, no porque los antiguos hubieran sido destruidos, sino porque mis ojos habían sido abiertos para ver lo que siempre estuvo ahí, la divinidad oculta en cada corazón humano. Catalina detuvo la lectura. Sus manos temblaban contra el pergamino milenario. Jamás había leído algo así. Juan, hablando de revelación interior, no de destrucción mundial. Durante siglos, el Apocalipsis había aterrorizado a millones con visiones de juicio final y condenación eterna. Pero este texto, que la monja llamaría más tarde el Testamento del Despertar, revelaba que la revelación no era sobre el fin de los tiempos, sino sobre el inicio de una nueva conciencia. Mientras la lluvia golpeaba los cristales del monasterio, Catalina siguió leyendo con el corazón acelerado. Y el Señor me mostró que el número de la bestia no es 600, que es el miedo que cada alma carga cuando olvida su origen divino. Y el sello en la frente no es una marca física, es el recuerdo de que somos hijos de la luz eterna. Aquellas líneas desafiaban 1000 años de interpretación apocalíptica, demasiado esperanzadoras, demasiado luminosas. No podían haber sido alteradas por copistas posteriores. Tenían la cadencia poética y la profundidad mística de alguien que había vivido una experiencia directa con lo divino. Catalina sintió una presencia extraña en la habitación. Una voz interior, clara como el cristal, le susurró: «Ahora entiendes por qué fue ocultado». Y así comenzó una búsqueda que la llevaría a bibliotecas secretas en el monte Athos, a archivos bizantinos en Constantinopla, y finalmente, a descubrir que este testamento había sido mencionado en cartas del siglo II, pero siempre con una nota al margen, demasiado esperanzador. Pero lo más revelador aún estaba por descubrirse. Entre los párrafos dañados por el tiempo, Catalina encontró una sección escrita con tinta plateada, visible solo bajo la luz de la luna. Al exponerla a la ventana durante la noche, aparecieron nuevas frases, y lo que leyó la dejó sin aliento. Y me fue mostrado que el juicio final no es un evento futuro, es el momento presente en que cada alma decide despertar a su verdad. El infierno no es un lugar de castigo, es el estado de quien elige permanecer dormido a su propia divinidad. Aquella revelación cambió todo, porque si Juan había visto que el fin del mundo era en realidad el fin de la ignorancia espiritual, ¿qué significaba eso para todos los que vivían con miedo al juicio divino? Catalina escribió en su diario: si este texto es auténtico, significa que el mensaje de Juan no era de terror, sino de liberación. No vino a anunciar la destrucción, vino a revelar la transformación. Desde ese día, la hermana dedicó su vida a descifrar cada símbolo del manuscrito, pero algo comenzó a preocuparla. Por las noches, escuchaba pasos en los corredores vacíos del monasterio y una mañana, al despertar, encontró su celda cuidadosamente ordenada. El pergamino había desaparecido. Sin embargo, sobre su cama, alguien había dejado una nota en griego antiguo: la luz que has visto no puede volver a apagarse. ¿Quién más conocía la existencia del testamento perdido? ¿Era una amenaza o una confirmación? Catalina decidió viajar a Roma. Sabía que si alguien podía ayudarla, sería su antiguo profesor,
Monseñor Giuseppe Torretti, especialista en manuscritos joánicos, un hombre que conocía los textos que nunca llegaron al canon oficial. Cuando llegó al Vaticano, Torretti la recibió con una sonrisa triste, pero llena de reconocimiento. «Has encontrado el verdadero Apocalipsis, ¿no es así?», dijo sin preámbulos. Catalina asintió en silencio. El anciano suspiró. «Entonces, ya conoces el secreto que divide a los teólogos». Torretti la condujo a una biblioteca privada. El aire olía a pergamino antiguo y cera de velas. Sacó una llave dorada de su sotana y abrió un armario tallado en madera de cedro. Dentro había fragmentos de papiros con caligrafía similar. «El texto que hallaste no es único», explicó. «Es parte de una serie conocida como los Apocalipsis de la Luz. Fueron suprimidos porque mostraban la revelación como un despertar interior, no como un evento catastrófico. La iglesia primitiva necesitaba el miedo para mantener la disciplina». Catalina lo miró con asombro. «Entonces, eliminaron el mensaje de esperanza». «No eliminaron», respondió Torretti. «Lo preservaron para quienes estuvieran listos. Sabían que algún día la humanidad necesitaría recordar que la revelación no es destrucción, es iluminación». En ese momento, las campanas de San Pedro resonaron a lo lejos. El eco se sintió como una bendición. Torretti bajó la voz. «Hay algo que debes saber, hermana. En la versión completa del Testamento, Juan no solo describe el despertar individual, describe la humanidad». Catalina sintió un escalofrío de emoción. «¿Puedo verlo?», preguntó con voz temblorosa. Torretti asintió y le entregó un fragmento envuelto en lino blanco. Las letras parecían irradiar una luz suave, y vi que la Nueva Jerusalén no descendía del cielo, sino que se revelaba en el corazón de cada ser que recordaba su origen. Porque el reino de Dios no está en un lugar lejano, está en el despertar de la conciencia que ve lo divino en todo». Catalina cerró los ojos. Sintió una paz profunda inundando su alma. Por primera vez, comprendió que el Apocalipsis no era una profecía de miedo, sino una promesa de transformación. Pero justo cuando iba a agradecerle al Monseñor, la puerta se abrió con suavidad. Una figura envuelta en luz apareció en el umbral. «Ha llegado el momento», dijo con una voz que sonaba como música celestial. Catalina miró a Torretti y supo que estaba a punto de vivir su propia revelación. La figura luminosa se acercó lentamente. Catalina parpadeó varias veces, pensando que sus ojos la engañaban, pero la presencia era real, muy tangible, y emanaba una paz que trascendía toda comprensión. Monseñor Torretti se postró de rodillas, susurrando oraciones en latín. «No temas, hija», dijo la voz que parecía venir de todas partes a la vez. «He venido porque has despertado algo que durante siglos ha permanecido dormido, el verdadero mensaje de mi discípulo Juan». Catalina sintió que su corazón se aceleraba y se calmaba al mismo tiempo. «Soy quien siempre he sido. Soy quien siempre serás cuando despiertes completamente». Juan no escribió sobre mi segunda venida como evento futuro. Escribió sobre mi presencia eterna en cada alma que abre los ojos del espíritu. La hermana miró el fragmento que tenía en las manos. Las letras ahora brillaban con una intensidad que no había visto antes. «Entonces, ¿el Apocalipsis real es sobre el despertar?» «El Apocalipsis», respondió la figura, «significa revelación. Y la única revelación verdadera es que nunca hubo separación entre lo humano y lo divino». Juan vio esto en Patmos, pero quienes copiaron sus palabras tenían miedo de tanto poder en manos de la gente común. En ese momento, las paredes de la biblioteca comenzaron a desvanecerse. Catalina se encontró de pie en una isla rocosa bajo un cielo estrellado. El viento marino llevaba el aroma de jazmines imposibles. «¿Esto es Patmos?», Euben preguntó. «Esto es Patmos en el tiempo eterno», respondió la voz, «donde Juan sigue escribiendo, donde las visiones siguen fluyendo, donde la verdad espera ser recordada». A lo lejos, Catalina vio una figura encorvada, escribiendo bajo la luz de una lámpara de aceite. El anciano alzó la mirada y sonrió. Era Juan, pero sus ojos tenían la profundidad de quien ha visto el rostro de Dios. «Hermana», dijo el apóstol con voz dulce, «he estado esperando. Has venido a recibir lo que el mundo necesita ahora». Juan se levantó y caminó hacia ella llevando un rollo de pergamino.
Este es el testamento que escribí antes de partir, no sobre el fin, sino sobre el comienzo. Lee. Catalina desplegó el pergamino. Las palabras aparecían en griego, pero las entendía perfectamente. A quienes lean esto en los tiempos de transición, no temáis los cambios que veis en el mundo. Cada crisis es una invitación al despertar. Cada dolor colectivo es el parto de una nueva conciencia. La humanidad no está llegando a su fin. Está naciendo a su verdadero ser. Las lágrimas corrían por las mejillas de Catalina. ¿Por qué esto no está en la Biblia? Juan suspiró con ternura. Porque en aquellos tiempos, la gente necesitaba miedo para mantenerse unida. Ahora necesitan esperanza para recordar quiénes son realmente. El apóstol señaló hacia el horizonte donde comenzaba a amanecer. Mira, esto es lo que realmente vi cuando hablé de un cielo nuevo y una tierra nueva. Catalina observó maravillada. No era una destrucción catastrófica seguida de recreación. Era una transformación gradual, hermosa, donde cada elemento del paisaje revelaba su luz interna. Las rocas brillaban como cristales. El mar reflejaba colores que no tenían nombre. El aire mismo parecía vivo. Consciente, amoroso. Esto sucede cada vez que un alma despierta, explicó Juan. Ve el mundo tal como es realmente, una manifestación del amor divino, en constante transformación. Pero, ¿y el juicio final? Preguntó Catalina. Juan sonrió. El juicio final no es un evento donde Dios separa a buenos y malos. Es el momento eterno en que cada alma se juzga a sí misma. ¿Elijo el amor o elijo el miedo? ¿Elijo despertar o elijo seguir durmiendo? En ese instante, imágenes comenzaron a fluir por la mente de Catalina. Vio a millones de personas en el mundo actual, viviendo crisis personales, guerras, pandemias, cambios climáticos. Pero en lugar de ver destrucción, vio oportunidades de despertar. Cada dificultad era una invitación a recordar la verdad espiritual. Por eso necesitan leer el verdadero testamento, dijo Juan, para entender que están viviendo su apocalipsis personal, la revelación de su naturaleza divina. De repente, Catalina se encontró de vuelta en la biblioteca del Vaticano. Monseñor Torretti la miraba con preocupación. Hermana, has estado en silencio durante 1 hora. ¿Estás bien? Ella miró sus manos. El pergamino seguía allí, pero ahora contenía palabras que no había visto antes. En la parte inferior, con caligrafía diferente, había una nueva sección. Cuando este testamento regrese al mundo, será porque la humanidad está lista para su gran despertar. No habrá trompetas ni ángeles vengadores. Habrá comprensión, habrá amor, habrá recordación, y cada alma sabrá, sin duda alguna, que siempre fue divina. Catalina comprendió que había recibido una misión, pero antes de que pudiera hablar, Torretti le entregó una carta sellada. Esto llegó para ti mientras estabas ausente. La carta tenía un solo mensaje escrito en letras doradas. Ve a los montes de Grecia. Busca la cueva donde Pedro tuvo su visión. Allí encontrarás a los otros que han despertado. Es tiempo de revelar el testamento al mundo. Catalina miró al anciano monseñor. ¿Sabías que esto iba a suceder? Torretti sonrió con ojos brillantes. Hermana, he estado esperando este momento durante 50 años. El testamento de Juan no es solo historia, es profecía viva. Y la profecía dice que cuando el mundo esté listo para escuchar sobre esperanza en lugar de miedo, los guardianes del texto aparecerán. Los guardianes, sí, personas como tú, esparcidas por el mundo, que han tenido visiones similares. Monjes tibetanos que encontraron textos sobre el despertar. Sufíes que recibieron revelaciones sobre la transformación global. Incluso científicos que han descubierto que la conciencia puede cambiar la realidad física. Catalina sintió una emoción inmensa. No estaba sola en esta misión. ¿Qué debo hacer exactamente? Torretti se levantó y caminó hacia la ventana. Mañana sale un vuelo a Atenas. En el aeropuerto te esperará alguien con una señal, un libro abierto. Esa persona te llevará a donde necesitas ir. Y recuerda, no vas a predicar el fin del mundo. Vas a anunciar el comienzo del despertar. Esa noche, mientras preparaba su viaje, Catalina leyó una vez más el testamento. En la última página había aparecido un nuevo párrafo. Cuando lean estas palabras, sabrán que el tiempo de transición ha comenzado. No teman los cambios que ven.
son las contracciones del parto de una nueva humanidad. Que ustedes son las parteras de este nacimiento. ¿Tú has sentido que el mundo está cambiando de maneras que no comprendes? ¿Has tenido la sensación de que algo grande está a punto de nacer? Quizás no es el fin de los tiempos. Quizás es el comienzo de tu propio despertar. 3 meses después, en una cueva oculta en las montañas de Meteora, algo extraordinario estaba sucediendo. Catalina había encontrado a los otros guardianes del testamento, 12 personas de diferentes países, todas con la misma historia. Habían recibido fragmentos del verdadero Apocalipsis de Juan a través de sueños, visiones o descubrimientos casuales. El líder del grupo era un físico cuántico llamado Dr. Andreas Petrov. No es coincidencia que nos hayamos reunido ahora, explicó mientras las velas iluminaban las paredes rocosas de la cueva. Los textos que hemos encontrado contienen información que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Catalina desplegó el testamento completo que había logrado reconstruir. Las palabras finales brillaban con una luz propia. En los días del gran despertar, 12 guardianes se reunirán donde la tierra toca el cielo. Llevarán mi mensaje no como doctrina, sino como recordatorio. La humanidad no está condenada, está graduándose. De repente, algo mágico comenzó a suceder. Cada guardián sintió una conexión energética con los otros. Sus conciencias se fusionaron momentáneamente y pudieron ver la Tierra desde una perspectiva cósmica. Vieron millones de personas alrededor del mundo experimentando crisis existenciales. Pero también vieron que estas crisis eran exactamente lo que necesitaban para despertar. Cada pérdida de trabajo era una invitación a encontrar su verdadero propósito. Cada ruptura amorosa era una oportunidad para amarse a sí mismos. Cada enfermedad era un llamado a sanar no solo el cuerpo, sino el alma. El apocalipsis ya comenzó, murmuró Catalina con asombro. Pero no es destrucción, es revelación masiva. Doctor Petrov asintió, y nosotros somos los encargados de ayudar a la gente a entender que sus crisis personales son en realidad su despertar espiritual. Esa noche, los 12 guardianes tomaron una decisión. No iban a revelar el testamento a través de iglesias o instituciones religiosas. Lo harían discretamente, a través de internet, libros, conferencias y conversaciones casuales. Cada persona que estuviera lista para escuchar lo encontraría. En los meses siguientes, algo inexplicable comenzó a suceder alrededor del mundo. Personas que nunca habían oído del testamento perdido empezaron a tener sueños similares. Soñaban con luz emergiéndoles del corazón. Soñaban que escuchaban una voz diciéndoles: ya no necesitas temer, ya eres lo que buscas. Un blogger espiritual en México escribió sobre una experiencia mística donde vio que el fin del mundo era en realidad el fin del mundo basado en miedo. Una terapeuta en Argentina comenzó a enseñar que las crisis emocionales eran apocalipsis personales que revelaban la verdad del alma. Un científico en Chile publicó un artículo sobre cómo la conciencia colectiva estaba evolucionando hacia una nueva forma de percibir la realidad. Ninguno sabía del testamento de Juan, pero todos estaban recibiendo el mismo mensaje. Catalina, ahora viviendo en un pequeño pueblo griego, recibió una última visión. Juan apareció una vez más, pero esta vez no estaba solo. Junto a él había figuras luminosas que reconoció como otros maestros espirituales de la historia. El trabajo está hecho, dijo Juan con una sonrisa radiante. El testamento ha sido sembrado en el campo de la conciencia humana. Ahora cada alma decidirá si está lista para su propia revelación. ¿Y después qué? Preguntó Catalina. Después, respondió Juan, comienza lo verdaderamente hermoso. Una humanidad que ya no vive desde el miedo, sino desde el amor. Una civilización que entiende que cada ser es divino. Un mundo donde la palabra apocalipsis significa lo que siempre debió significar: despertar. Y mientras escribes estas líneas, mientras lees estas palabras, algo en tu interior se está activando. Una memoria antigua, un reconocimiento profundo. ¿No has sentido últimamente que algo está cambiando en ti? ¿No has tenido momentos donde sabes, sin duda alguna, que eres más de lo que aparentas ser? Ese es tu apocalipsis personal comenzando, tu revelación privada emergiendo.
tu despertar individual contribuyendo al despertar colectivo, porque según el testamento perdido de Juan, el fin del mundo ya pasó. Lo que estás viviendo ahora es el comienzo del mundo verdadero. ¿Y tú, estás listo para despertar completamente?